Me llamo Sofía Castañón y ahora mismo soy portavoz de Igualdad en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, en Comú Podem, en Marea. Y bueno, y además estoy en el Consejo Ciudadano Estatal desde hace menos de una semana. Y cómo entré en Podemos o sobre todo qué experiencia previa tenía. Mi ámbito profesional y mi ámbito vital, el ambiente en el que me he criado y en el que me he formado y en el que me he formulado las preguntas que yo creo que crean una conciencia, siempre ha sido el de la cultura. Y creo que es un ámbito que, según para qué trayectorias de militancia, es un poco complicado, es decir, para qué queremos a los escritores o a las poetas, pero luego las necesitamos para hacer consignas en una manifestación, por ejemplo, o para escuchar su música al final de un acto en el que nos animemos unas a otras a dar la batalla por la cuestión de justicia que sea, ¿no? Y creo que desde ahí sí que venía de un activismo cultural en el que hablábamos de una cultura de base, de una cultura que no generase unas fronteras de élite. Creo que un género como la poesía, que es el que para bien o para mal mejor conozco, tiende desde el propio género además, a generar esas fronteras de dificultad, de desconexión con la mayor parte de la población y sí que desde la agitación cultural y el activismo es donde he intentado, con muchas otras compañeras y compañeros, romper un poco todas esas fronteras, porque creo que la cultura nos da las herramientas para pensar y por tanto para ser libres. Y me parece un espacio de disputa en el sentido de su propia independencia y libertad fundamental. Y creo que luego es un espacio que necesita muchos más cauces de apoyo que no vayan vinculados a una fagocitación o a una instrumentalización, como muchas veces ocurre. Cuando arranca el 15M, profesionalmente me encontraba en un momento en el que, a través de una pequeña productora, eso también lo entendía como activismo, después de llevar desde los 16 años trabajando en televisión, pues en el año 2006, y antes de que se convirtiera todo en precariedad y no solo los medios de comunicación, que ya eran precarios antes, decidimos montar una pyme, una productora pequeña, para seguir trabajando en Asturias, que es de donde yo soy, donde yo vivo y donde queríamos seguir construyendo, aunque nuestra generación había migrado prácticamente y se había ido, y sobre todo quienes se movían en mi ámbito profesional. Y estábamos en el momento un poco más dulce, en la medida en la que íbamos teniendo un proyecto bonito y que dependía de la televisión pública asturiana, y veíamos que queríamos primar, por encima de ese momento profesional que nos consumía todo nuestro tiempo, una presencia dentro del 15M en Sisión, que es donde yo vivo y donde estábamos entonces. Y de hecho, a partir de ahí, muchas cosas también de nuestro propio paradigma personal se modificaron, y creo que tiene que ver también, pues, el hecho de que nos planteásemos tener una criatura, tiene que ver con lo que quieres construir y cómo te quieres comprometer. Y nos parecía, de hecho, porque tener un hijo era una cuestión también de una responsabilidad que se quería adquirir. Venga, el foro de la familia se está reproduciendo muchísimo, bueno, vamos a construir también desde el otro lado y vamos a generar, a generar continuidad desde el otro lado. O sea que, aunque parezca extraño para mi manera de entender la política, decidir tener un hijo, seguir construyendo profesionalmente en una tierra que parecía abocada, y que a día de hoy también puede parecerlo, a que envejezca y desaparezca, eran decisiones políticas. Cuando aparece Podemos, yo estaba con un proyecto personal de una película documental sobre poesía y feminismo, o sea que también podía estar destinada a no tener ningún tipo de repercusión, y no fue así. La verdad es que quedamos muy contentas con el resultado, y cuidando de un niño de poco más de un año. Entonces pues lo fui siguiendo hasta que llegó a mi ciudad, hasta que hicieron encuentros en mi ciudad, y a partir de ahí empecé a
a trabajar en el Círculo de Decisión y sobre todo en el grupo de trabajo de cultura. Lo que más me llamaba la atención de Podemos en el momento de su arranque, además de que decían otras cosas, de que en el lenguaje y en los contenidos podía encontrar una identificación que hasta entonces no había encontrado, aunque había podido tener cierta simpatía hacia Izquierda Unida previamente, pero nunca de militante ni nada parecido, veía que muchas personas en distintos puntos del territorio con las que yo tenía distintos tipos de afinidad, pero sobre todo una afinidad del activismo cultural, también, sin que hubiéramos hablado previamente, se iban manifestando de manera favorable y se iban involucrando. Para mí que estuvieran referentes como Raúl Quinto, como Santiago Albarrico, como Laura Casielles, como en Asturias Sandro Fernández, un montón de personas, desde el feminismo Beatriz Jimeno, estar viendo que Yayo Herrero tenía simpatías, que estaba Jorge Riechman, un montón de personas, que Nacho Vegas veía esto con buenos ojos, un montón de gente que para mí en mi mundo referencial es muy importante, y luego un montón de amigos y de amigas, de madres y padres de amigos y amigas, o sea que realmente trascendía también, no era solo un proyecto cultural o de élite cultural, sino que venía a impregnar todos los espacios, hizo que entendiera que sí que era un proyecto en el que yo podía aportar trabajo y sobre todo en el que yo me podía sentir a gusto, y desde luego en el que ya no iba a acudir a las urnas, bueno, tapándome un poquito la nariz por esto de pronunciarme en unas elecciones, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, del trabajo que se fue haciendo y de una serie más bien de casualidades, como creo que son estas cosas, que de ninguna otra cuestión, pues al final he ido involucrándome cada vez más en esto. Cuando en un principio lo miraba desde fuera, lo que veía es que no encontraba un equivalente general, quizás alguno concreto sí, pero no de la propia estructura o de un proyecto completo, como el que veía en Podemos, en la medida en la que yo no tenía la sensación de estar escuchando a gente que se había formado dentro de un partido. O sea, podían tener una formación política muy extensa, incluso una militancia previa, pero no me daba la sensación de que profesionalmente se dedicaran a la política representativa, a la política institucional. No me cabía la menor duda de que vitalmente estaban esas personas vinculadas a la política, como otras muchísimas que nunca van a pisar una institución, y que es la vinculación política que a mí me interesa. Es decir, o en otras palabras, que me dan una completa sensación de normalidad. Y estructuralmente ningún otro partido antes me había dado una sensación de normalidad. Podía encontrar alguna figura que me generara empatía, pienso en la Bordeta, por ejemplo, pero no encontraba una sensación de que hubiera gente normal, con problemas similares a los míos. Creo que no es solamente una cuestión estética, aunque creo que las cuestiones estéticas denotan cuestiones éticas por lo general, cuestiones de paradigma que no son menores, pero no, ya digo que no es solamente una cuestión estética, de que no llevas en traje o que, sino, es más, o sea, yo ahora ya no distinguiría si alguien de repente apareciera de mi grupo parlamentario con traje. Bueno, creo que a estas alturas tampoco me chocaría en exceso, sino en la manera de hablar, en dejar de utilizar una lengua gremial para hablar de la política institucional, por ejemplo. Me parece asombroso que incluso, bueno, mi formación es filológica, así que es lógico que yo no conozca la mayor parte del lenguaje institucional. Pero quienes han estudiado Derecho o Ciencias Políticas, sin embargo, muchas de las cuestiones que aquí se plantean del funcionamiento de la institución también les resultan ajenas, porque hay una absoluta opacidad dentro de las instituciones. O sea, y esto no pasa solo en el Congreso, esto pasa en cualquier ayuntamiento. Es increíble cómo la población, pues, de una ciudad que no llega a los 300.000 habitantes, como es en la que yo vivo, desconocemos cómo son los mecanismos o la mayor parte de los mecanismos, y hasta que, por el motivo que sea, pues por una lucha concreta y porque tienes la suerte de encontrar con gente en grupos municipales que sí se implican y sí que te acercan todos esos códigos, si no desconoces,
cómo se toman las decisiones que están marcando tu vida, que están marcando tu experiencia, tus posibilidades de que tu vida mejore o no, tu bienestar, tu salud, tu educación. Y lo que me parecía que existía en Podemos cuando lo miraba desde fuera, y que luego comprobé que es así, estando ya dentro, es que el lenguaje era otro y que la responsabilidad de comunicar lo que pasa es otra. Podríamos llamarlo verdad. O sea, quienes utilizamos ese término para la poesía, incluso cuando trabajas con metáforas, trabajas con verdad, podríamos tildarlo de verdad. Sí, sí que es cierto que el término verdad conlleva una serie de absolutos que quizás resultan incómodos, entonces no sé si esa sería en este caso la palabra más adecuada, pero sí de honestidad. De honestidad de vengo a contarte lo que hay y no quiero que nada de lo que estemos haciendo no trascienda, porque yo no sé si es útil para ti o no, pero te lo tengo que contar igualmente. Las rendiciones de cuentas que se hacen desde los distintos cargos, las asambleas que se hacen en el municipalismo para tomar decisiones entre todas y todos, que Podemos no tenga carné, que no tenga una militancia con carné, sino que quien quiera pueda ser de Podemos y ir a una asamblea y pronunciarse en una asamblea, que no tengamos ningún tipo de barrera, que no vayamos haciendo preguntas previas y que lo único que necesites sea inscribirte con tu DNI en una web para pronunciarte cuando hay consultas, cuando hay procesos internos, cuando hay primarias. Creo que esa voluntad de horizontalidad, que a veces se ve frustrada obviamente porque te entras en una espiral y en una dinámica que la institución no favorece, pero esa voluntad de horizontalidad me parece que es fundamental, y si somos horizontales pues también se nota en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de movernos, de expresarnos, de vestir, de relacionarnos, asumiendo que también estamos impregnados e impregnadas de capitalismo, de machismo y de neoliberalismo. Faltaba más. O sea, en la sociedad en la que se nos ha criado, lo que necesitamos es luchar contra eso, luchar cada una y cada uno contra todo eso que nos impregna e intentar que no se traslade a la organización, o buscar estrategias para que ese traslado se frene o no tenga lugar, porque también creo que la organización no solo debe reflejar la sociedad que existe, sino pelear por construir la sociedad que queremos. Sin duda, que existan más mujeres en espacios de visibilidad de la política institucional, liderazgos femeninos, como se le quiera llamar, es fundamental porque crea referentes. Luego también podemos ver si esos referentes nos sirven o no nos sirven para una población que pelee por la radical igualdad de las personas al margen de su género y de cualquier otra condición, ¿no? O sea, si son liderazgos feministas o no. Pues porque el liderazgo de Merkel, o el liderazgo de Esperanza Aguirre o el de Cifuentes no son liderazgos feministas. Y aún así es necesario que la visibilidad de las mujeres en política sea mayor, pues porque somos la mitad de la población y porque mientras no sea una visibilidad equitativa, no habremos logrado ningún tipo de igualdad. Lo que pasa es que estén igualmente representadas mujeres que hombres no garantiza que el feminismo llegue a ser un punto de vista político suficientemente representado en las instituciones y en los espacios. Quiero decir, creo que un liderazgo feminista está todavía por construir. En Podemos y fuera de Podemos, un liderazgo feminista que trascienda lo que sí hay, que son en las organizaciones feministas hay liderazgos feministas, pero uno que se enfrente a las dinámicas de la institución, porque ahora mismo nos toca asumir una serie de contradicciones que tienen que ver con que no podemos estar diciendo que queremos personas en la política que hagan más que estar en política, es decir, que queremos gente normal, que también viva, que también tenga vida relacional del tipo que sea, familiar, o no necesariamente familiar. Conciliar es una cosa que tienes que hacer primero contigo misma, que aboguen por el cuidado y por el autocuidado, que tengan más intereses en su vida,
que la política institucional, cuando la institución no te permite otro tiempo, no te da margen para nada más, con suerte para dormir, no siempre para comer. Que esto ocurre en muchos trabajos, desde luego, que difícilmente vamos a conseguir pelear por derechos de trabajadores y trabajadoras mientras nosotras mismas estemos imbuidas en un ritmo que es como una rueda de hámster que te lleva, bueno, pues lo estaremos peleando con tremendas contradicciones. Que estemos peleando porque existan permisos igualitarios de paternidad y maternidad que sean intransferibles es algo fundamental. Lo estamos haciendo desde instituciones que no comprenden que podamos tener una baja por maternidad o por paternidad, porque nadie nos va a sustituir. Si yo enfermo o si yo me quedo embarazada o adopto o acojo a una criatura, puedo ausentarme de mi trabajo, puedo ausentarme de mi responsabilidad, pero a mí no me va a sustituir nadie. Porque esto no está pensado, porque esta institución se pensó igual que el edificio. En 1850 se acabó de construir el palacio y por eso no hacen falta micrófonos. Es decir, tenemos micrófonos, pero también es verdad que hay un punto dentro del hemiciclo en el que si te colocas ahí no tienes que hablar más alto de como estoy hablando yo ahora para que todo el mundo te oiga. Bueno, pues porque no había microfonía en 1850. Pero ¿cómo era el mundo en 1850? ¿Cómo era la situación de las mujeres en 1850? ¿Qué entendíamos por las responsabilidades relacionales y de cuidado en 1850? No está pensado para que quienes representan a distintas partes de la población en el hemiciclo o en otras instituciones, en las juntas generales, en los ayuntamientos, tengan esas responsabilidades, pues porque cuando se empieza a pensar todo esto se piensa desde una manera patriarcal en la que nada de eso tiene cabida. Está por construir un liderazgo que rompa con todo eso, un liderazgo femenino que sea feminista y creo que también, pues por todo lo que nos impregna esta sociedad patriarcal y heteropatriarcal, está por construirse en Podemos. Creo que llevamos camino, creo que hemos roto algunas barreras, creo que en realidad, pese a toda la lucha feminista que se ha hecho en este país con tremendo valor y esfuerzo, pues al principio del todo en Podemos, en muchos círculos, el círculo de mi ciudad, por ejemplo, hablar de que Podemos tenía que ser feminista era algo que costaba y creo que ahora se asume. Que se interiorice es otro tema, pero se asume. Nadie se atreve a decir en alto, en voz alta, que Podemos no tiene que ser feminista. Que lo desarrollen y lo cumplan ya es otra cuestión, que es la que hay que trabajar ahora, pero que nos queda todavía mucho camino y que si seguimos inmersas en las dinámicas que la institución nos propone y que luego la organización reproduce en la medida en la que el resto de organizaciones de otros partidos las reproducen, o sea, que nos contamina, pues ese liderazgo femenino feminista estará todavía por construir y que además creo que es un liderazgo que si un varón quiere también tener un liderazgo feminista tiene unas barreras no idénticas pero en muchos casos un poco similares porque al final es estar defendiendo una manera de llevar la política que no está en las organizaciones de este tipo todavía y que desde luego no está en la institución. Nos queda bastante trabajo y nos queda sobre todo empezar por reconocer nuestras contradicciones en esto, nuestra parte de machismo que cada uno y cada una llevamos en esto, nuestra parte de dinámica patriarcal que llevamos, mientras no las localicemos, mientras pensemos que el feminismo puede ser un discurso y no una acción, y una acción que empieza personalmente, esto no lo vamos a romper. Y bueno, creo que hay la cintura feminista que nos han enseñado muchas mujeres es necesaria, pero también la ambición feminista que nos han enseñado las mujeres que han peleado, que sin esa ambición, si solo vamos hacia el posibilismo, no vamos a cambiar estas dinámicas. O sea que nos queda un trabajo que hay que hacer con sororidad, pero sin dejarnos regatear ni un punto. Yo no estuve en Vista Alegre 1, que es una cosa que como estas semanas parecía hasta terrible reconocer, pero no estuve en Vista Alegre 1 porque estaba en el norte, en Asturias, observando desde allí, cuidando de una criatura y trabajando.
no estaba involucrada a ese nivel, aunque sí que lo seguía, sí que hablaba con una compañera como es Laura Casielles, que sí que vivió el proceso intensamente, y hicimos de hecho un grupo un grupo de afinidad de correo de amigas que veíamos el Vista Alegre 1 desde los enfoques de quien estaba dentro, de quien tenía una madre que estaba muy activa en un círculo de Madrid, de quien estaba muy activa, como era mi caso, en un círculo de una ciudad del norte que no tenía nada que ver con un círculo de Madrid, de quien estaba en otro país siguiéndolo también tremendamente interesada, de quien venía de experiencias en otro tipo de proyectos políticos, de izquierdas, y observaba también comparando un poco con lo que ella conocía, y sí que analizamos mucho entonces. Eh, y, y de ese análisis, la diferencia con Vista Alegre 2 creo que es que, aunque se tiende a la polarización, creo que en ambos congresos se ha tendido un poco a exportar esa idea de polarización. En este segundo yo me quedo con la parte en la que yo he estado activa y trabajando, que ha salido totalmente de esas lógicas, que es la del consenso. Para mí ha sido, bueno, un esfuerzo, pero también un trabajo hermoso encontrar consenso desde el trabajo de un círculo estatal, como es el Círculo de Feminismos, con otra propuesta, otra candidatura. Si yo estaba en Podemos para Todas, pues con Beatriz Jimeno, que estaba en Podemos en Movimiento, fuimos tejiendo una afinidad y un entendimiento que nos hizo escribir un documento conjunto, no solamente transaccionarlo, sino partir a priorísticamente de la voluntad de hacerlo juntas, que de hecho nos hubiera gustado que hubiera sido todavía más abarcadora y más amplia. Pero bueno, la experiencia lo que me dice es que sí que pueden existir, y sobre todo resultan muy entretenidas para los medios, lógicas que se venden como frentistas, pero no es lo único que está pasando, o no necesariamente eso es lo que está pasando. Un hecho es haber caminado juntas con un documento escrito no a 4 manos, sino a muchísimas manos. Y creo que eso tiene que ver con la horizontalidad, eso tiene que ver con que es más importante lograr consensos que hacer votaciones. No es más democrático votar que tener consensos. Lo primero, lo más democrático es poner ideas y que se consensúen, y que todas las personas sientan que han participado de eso, y que hay algo que quizás no les convence al 100%, pero bueno, que hay una parte que sí, que les convence, que sí, que es suya. En una votación te arriesgas a que lo que salga no sea en absoluto tuyo. Y creo que, bueno, no lo sé, a mi hijo, que tiene ahora 4 años y medio y que empieza con los conceptos de mandar en el cole y todo eso, y me dice, todos mandan menos que yo, queriendo decir excepto, porque en realidad menos que yo sería justo lo que él pretendería. Y le voy explicando que quizás le resulta más atractivo proponer algo, y que después de explicarlo a todo el mundo le guste, y que eso es mejor que mandarlo y que la gente lo haga sin que le guste, y que eso es mejor que mandarlo y que a algunos les guste pero a otros no, y aún así se tenga que hacer. Y entonces ahora ya hemos logrado decir en casa, consensuamos o mandamos, y bueno, ya estoy en el punto de consensuamos y yo mando un poquito, pero bueno, creo que esto se puede aplicar a Podemos. Vamos a ver si consensuamos y cada vez el yo mando un poquito vaya siendo menos.